un requisito para poder tramitar otra vez un teléfono. No veo una acción, algo que pueda generar un castigo ejemplar para aquel que le quitó su bien, que le robó su teléfono o que haya siquiera la intención de investigar el caso. ¿Tiene esto algo de fuerza para el ciudadano o el ciudadano aún así debe de ser persistente para poder exigir? Sí, digamos, nadie está diciendo, y puede decir ni mucho menos que construir un Estado de Derecho va a ser fácil. Nadie está diciendo que exigir los derechos ante un gobierno corrupto e inoperante como el nuestro va a ser sencillo. Pero si no hacemos que el sistema opere, si no escogemos vivir bajo un Estado de Derecho versus vivir en la barbarie, porque obviamente también podemos estar pues todos en el salvaje oeste, ni modo, ¿verdad? Y entonces sálvese quien pueda, todos contra todos y a ver qué pasa. Pues ya se dio, ¿se acordará usted aquel caso allá frente a la escuela de la escuela de maestras de párvulos? Un hombre viene, saca su pistola, le pega a la motocicleta, explota y muere el tipo, ¿no? Y en gran medida así vivimos. Pero yo estoy seguro que los ciudadanos en su gran mayoría preferirían no vivir así. Por supuesto. Preferirían poder llamar a un policía bien equipado, entrenado, con chaleco antibalas, con un arma adquirida legal y legítimamente, con entrenamiento, etcétera, para que pueda entonces un fiscal entrenado, bien pagado, con seguridad, etcétera, poder llevar el caso a un juez que está protegido, entrenado, bien pagado, y que después a una cárcel que está construida, digamos, con estándares internacionales y con guardias de presidios igualmente equipados y entrenados, para que la cadena completa de justicia funcione. Ese complejo y difícil accionar y tarea política que deberían los políticos, digamos, cumplir, que es lo que decía Hugo, no se está dando. Y entonces el enardecimiento de la población es justo, y yo lo comparto. Y por ejemplo, ya se está llamando a una marcha para el domingo 4 de agosto, al cual, por supuesto, pues yo trataré de asistir porque creo que es una cosa legítima, pero tampoco se va a solucionar con marchas. Esto se va a solucionar con voluntad política y con presión de la ciudadanía y de las élites para que el gobierno haga lo que tiene que hacer. El gobierno no está cumpliendo con la promesa de seguridad y esa fue su promesa de campaña. Totalmente. Yo voy con Hugo en un segundo, pero nuestro compañero Alejandro Castillo, quien es nuestro encargado de la fuente legislativo, nos hace una acotación a través de Twitter muy interesante. Existe una iniciativa de ley en el Congreso donde se pretende tipificar el delito de flasheo, o sea, esta liberación de los teléfonos celulares, y que es la forma en la que estos teléfonos que son robados son nuevamente introducidos dentro del sistema, Hugo Novales. Bueno, yo en este caso quisiera hacer una acotación que viene al caso con lo que comenta Alejandro Castillo, pero también con lo que comentaba Giovanni hace un momento. Y él decía, bueno, no se trata solo de darle más poder al Estado. Yo tengo una visión distinta del Estado. O sea, yo creo que mientras el Estado esté sometido a algunos controles democráticos, se le puede dar más poder, porque efectivamente lo que necesitamos es un Estado que tenga la capacidad de operar. Hay intervenciones del Estado que son terribles. Por ejemplo, a todo esto viene muy al caso el famoso acuerdo gubernativo 15 de 2009, que es el que tiene que ver con la prohibición de que anden dos personas en moto, con la obligatoriedad de utilizar un chaleco. Esa es una ley que en su momento se sabía que era absurda, que era muy complicada de aplicar y que además no iba a tener un efecto significativo en la violencia. Y el hecho de utilizar intervenciones de este tipo nos dice que pues no han habido resultados. Sin embargo, hay otras intervenciones. La ley del registro móvil de celulares, por ejemplo, que me imagino que es a la que se refería Giovanni cuando hablamos de ese tema, es básicamente una solución que es parcial y que, sometida a los controles adecuados y a la auditoría social adecuada, puede ser muy beneficiosa. Podríamos entrar en un debate, creo, mucho más profundo de esto. Yo coincido en que al Estado siempre hay que tenerle algún grado de desconfianza. No queremos que el Estado nos invada nuestra vida privada, pero tenemos que estar conscientes de que hay que darle las herramientas. Y con respecto a la manifestación, es algo que hay que apoyar. Al final, me parece que efectivamente, como mencionaba Giovanni, el gobierno solo reacciona ante la presión de la sociedad, y las manifestaciones son una forma de ejercer esa presión. Pero vea esta presión, esta es interesantísima, nos la expresa a través de Facebook Claudia Chévez, nos dice: aprovechando que está en la televisión, opino, ¿de qué sirve una denuncia si tal vez con suerte lo aprenden y se prepara más en el ámbito de la delincuencia y sale a delinquir más profesional y con contactos? Exijamos pena de muerte en Guatemala para crear respeto a las leyes. Estos son hechos y no palabras. Vamos, la pena de muerte es vigente en Guatemala y se aplica tan solo a dos delitos, en el caso del secuestro y también en el caso del asesinato. Pero realmente
creo que lo que quiere expresar Claudia es que se necesita tener acciones ejemplares para aquellos que cometen un crimen, Giovanni Frati. Sí, obviamente eso podría funcionar si nuestro sistema jurídico no fuera como es. Y es que el hecho de que, por ejemplo, si hay una pena de muerte que se aplica 15 años después del delito... Que aquí no se aplica, estamos de acuerdo. No es exactamente igual de disuasiva que si hay una pena de muerte que se aplica un año después de cometido el delito, número uno. Y número dos, en cuanto a la discusión de darle poder al Estado, yo le recuerdo a los televidentes y a Hugo lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, que es que se le dio poder al Estado porque la sociedad norteamericana se aterrorizó, con justa razón, por supuesto, por el 11 de septiembre, y ahora el Estado norteamericano escucha las llamadas telefónicas de los 300 millones de norteamericanos, graba los teléfonos de los 300 millones de norteamericanos e invade la vida privada de los 300 millones de norteamericanos y del resto del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado en que, porque socialmente estamos indignados por una muerte de un joven brillante y la tragedia que es la barbarie a la cual nuestros jóvenes... bueno, la de esta mujer iba con su nena adentro de su auto. De la abuela en Jutiapa con la nieta, etcétera. La barbarie es permanente. Entonces, si queremos vivir en una civilización que es el Estado de Derecho, tenemos que entender que debe haber una constitución que limita el poder y que no por tratar de sentirnos más seguros debemos entregarle nuestra libertad individual al Estado. Ese balance es lo más difícil que hay de realizar en la vida republicana, y ese es el debate que los grandes juristas y políticos del país deben hacer, tanto en las universidades como en los grupos de izquierda y los grupos de derecha y los grupos, digamos, académicos fuertes en este país, y debemos presionar todos por un mejor sistema. No un sistema donde nuestra ideología sea la que devasta a la otra, sino un mejor sistema. Voy con usted, Hugo Nogales. Bueno, con respecto a lo que decía Giovanni, me parece que el ejemplo de Estados Unidos es claro en cuanto a que no se le puede dar autoridad al Estado sin los controles necesarios. Obviamente, en el momento en que existe arbitrariedad de parte de los funcionarios públicos, en ese momento es donde todo queda perdido. Por ejemplo, sí. Case in point, sí. El abuso del poder de la CICIG. Me gustaría, termina su punto. Sí, bueno, me gustaría también abordar el tema del comentario de la persona en Facebook hace un momento. Decía, bueno, ok, la pena de muerte podría ser una solución. A mí me parece que ella habla de cómo las prisiones se vuelven algo así como universidades del crimen. Posiblemente entonces la solución no es la pena de muerte, que podría ser, digamos, no es lo que yo prefiero, no es algo con lo que yo estoy de acuerdo, pero podría ser. Pero sí quisiera abordar el tema de la situación en las prisiones, es decir, el no tener instalaciones adecuadas, el no tener un sistema penitenciario adecuado es lo que nos tiene actualmente como estamos. O sea, al final lo que queremos es meter a esas personas a la cárcel y que salgan siendo mejores ciudadanos y que tengan la capacidad de contribuir a la sociedad. Es decir, no se trata solo del castigo, sino que se trata de producir, digamos, mejores individuos y mejores ciudadanos para la sociedad. Sin embargo, lo que tenemos ahorita son cárceles hacinadas, ¿sí? No estaríamos ahí, Hugo, haciendo ver que la sociedad es la que se equivoca cuando es el individuo el que comete un crimen. Es el que se equivoca. El individuo es un producto de la sociedad. Es decir, existen cuestiones... Bueno, yo creo que es un tema filosófico en el que podríamos entrar a un debate, pero existen condiciones sociales en Guatemala que producen gente que está dispuesta a pegarle un tiro a otra persona. En un segundo estoy con usted, Giovanni. Tan solo le presento esta información que la tengo en vivo con mi compañero Javier Folgar acerca de la captura de este sujeto. Imagínese usted, 36 antecedentes penales, 6 identidades. Adelante, Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. En efecto, corrigiendo el número de los voluminosos antecedentes penales, son 37 el número de estos. La Policía Nacional Civil capturó a este sujeto, el cual utilizaba 6 identidades. Esto ocurrió en la 9ª calle A y Avenida Elena de la zona 1. Este sujeto se identifica como Pablo Alejandro Mendoza Calderón, de 46 años de edad, quien fue sorprendido mientras cometía el delito de hurto agravado. Esta persona también se hacía llamar José Luis Alburez Tawit, Alejandro Mendoza Calderón, José Luis Hernández Alburez, José Luis Hernández Álvarez y también José Luis Mendoza
Mendoza. Esta persona pues tiene, como les comentaba, 37 antecedentes penales, entre los que se encuentran el delito de hurto agravado, por el cual fue capturado el día de hoy, asimismo robo agravado, posesión por el consumo, escándalos en la vía pública, intento de robo, tenencia de droga, portación ilegal de armas de fuego, entre otros. Asimismo fue remitido a los tribunales para brindar sus primeras declaraciones. Esta persona tenía una orden de captura desde el día 18 de octubre del año 2012 y empezó su récord criminal en el año de 1987 hasta la fecha. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Estaremos ampliándola en las siguientes emisiones noticiosas de Canal Antigua. Con esta información regreso a estudios por si tuvieran alguna duda, Juan Carlos. Estamos claros, muchísimas gracias, mi compañero Javier Folgar, en vivo con este reporte. Refuerza la teoría de la que estábamos hablando hace tan solo segundos, Giovanni Frati. 37 récords penales para este hombre. Sí. Vamos. Sí, y es que, Juan Carlos, en el gran debate, porque es un debate de cientos de años en cuanto a seguridad, justicia o libertad, hay que preguntarse entonces si queremos lo contrario. Y lo contrario a un sistema republicano, liberal, donde hay garantías procesales, que es lo que hemos venido violando con la CICIG, es entonces un Estado totalitario que sí, que puede aplicar la mano dura irrestrictamente y no tiene limitaciones constitucionales y puede hacer lo que se le da la gana. Y entonces, por ejemplo, yo he oído comentarios en Guatemala de aplauso, por ejemplo, a cuando el Partido Comunista Chino ejecuta a un ministro corrupto. Todo el mundo dice, ah, qué bueno, qué interesante. Pero el problema es que cuando ese dictador se le entrega ese poder, ya no lo devuelve. Y entonces empieza a abusar de la ciudadanía, y por eso es que tenemos un gobierno constitucional, y por eso que tenemos garantías procesales, y por eso es que la CICIG, que es esta anomalía que se sale de esas garantías procesales, lo que hace es entorpecer el proceso y volverlo y degenerarlo aún más de lo que ya está. Entonces, lo que hay que hacer es arreglar nosotros mismos, con nuestras élites, por imperfectas que sean, nuestro sistema, e involucrarnos, sector privado, sector académico, sector político, sector social, al 100% de nuestro tiempo a arreglar el Estado de Derecho. Lo escucho, Hugo Navales. Bueno, estoy en desacuerdo con Giovanni. Considero que lo que él está planteando al final es un falso dilema. Es decir, hay muchos matices entre un Estado inoperante, un Estado sin capacidad de hacer cumplir la ley, y un Estado como China, que evidentemente es un Estado totalitario en el cual ningún ciudadano que precie su libertad quisiera vivir. O Venezuela, o Nicaragua, o Bolivia, o Ecuador. Casos, pero al final lo que tenemos que hacer es, si tenemos un Estado democrático, si tenemos un Estado que está sometido a controles, entonces podemos otorgarle poder. Me refiero, por ejemplo, a cuestiones como la prohibición constitucional que tenemos actualmente de que la fuerza pública entre a una vivienda después de las 6 de la tarde y antes de las 6 de la mañana. Es decir, este es un claro ejemplo de cómo limitar demasiado el poder del Estado, al final lo que lo hace es que dificulta tanto su tarea, que es incapaz de proteger nuestra libertad. Y sin embargo, Hugo, en la historia del derecho constitucional guatemalteco, tú entiendes de dónde viene eso. Naturalmente. Eso viene de nuestros 192 años de historia, 80, hemos vivido bajo dictadores que han violado la vivienda, que han violado la privacidad, que han aplicado la ley fuga, que han asesinado, que han masacrado, que han intervenido, etcétera. Y por eso es que, si se puede decir en ese sentido, nuestra Constitución es hipergarantista. Señores, yo no me voy a poner a pelear contra las garantías que tiene la Constitución. Yo las quiero, las respeto y las fomento. Sin embargo, en casos específicos como este, lo que se necesita, creo yo, es, por ejemplo, lo que hablábamos el día de ayer. ¿Por qué no se invierte el doble o el triple de dinero que se está invirtiendo en el Ministerio Público y en mejorar las capacidades de investigación? ¿Por qué perdemos el dinero, por ejemplo, en, digamos, pasteles presidenciales o pasteles de hijos de presidentes, ¿no? Sí, pero con eso no puede ser. En chocolatitos, en viajes, en hoteles de ultralujo, vamos, en todas las cosas que ya sabemos que sí se dan dentro de un Estado como el nuestro. Vamos a más noticias.